amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de Psicología con Palomita. En este mes abordaremos un tema que en la época de pandemia es necesario. El tema es la educación. ¿Y tú conoces cómo era la educación desde sus inicios? ¿No? Bueno, pues entonces quédate y conoce una breve comparación de la educación antigua con la actual. Comenzamos. La educación prehispánica, ya en los años 300 hasta el 1521 en el Valle de México, sobre todo en el dominio de los mexicas, había templos y escuelas denominados Calmecat para los hijos de la nobleza y Telpochcalli para los plebeyos. En estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. Para los mexicas, el arte de gobernar requería de una educación rígida, con castigos severos que incluían la pena de muerte, pues debían contar con un alto sentido de responsabilidad para regir a la sociedad en un futuro. Los hijos de las familias ricas, conocidos también como los pipiltín, eran educados desde los 6 hasta los 15 años en el Calmecac, que al ser para personas acomodadas se pensaría que estaban llenos de privilegios. Sin embargo, esto no era así, pues debían barrer, acarrear leña, participar en obras públicas y en la agricultura. En cambio, en el Telpochcalli, los maestros tenían jerarquías. Los achcuauhtin, es decir, la persona mayor, se dedicaba a la enseñanza de los jóvenes, lo que en esta época se le conoce como el maestro o el profesor. Y también estaban los Telpochtlato, que era el maestro que hablaba con los jóvenes. Tenía la más alta autoridad dentro de las instituciones y estaban autorizados para castigar a los alumnos si era necesario, lo que en la actualidad conocemos como el director. También la educación entre los mexicas ocupaba un papel muy importante, tanto así que los docentes o los maestros acudían a las casas de los niños y de los jóvenes para invitarlos a ser parte del Calmecac o del Telpochcalli, según el estatus social. Algo muy interesante es que en esas visitas los maestros exhortaban sobre todo a los padres a enviar a sus hijos hombres a la escuela, ya que las hijas mujeres eran educadas por las madres únicamente en actividades del hogar. Los pipiltín acudían al Calmecac para aprender el arte de gobernar, la disciplina militar, la lectura de los códices y los tonalamas, que eran los libros del destino, en el que se les leía cuál sería la suerte y cómo sería la vida y el carácter de las personas con tan solo saber el día y el año de su nacimiento, además de que se especializaban en el conocimiento de los astros. Los jóvenes que estudiaban ahí no se podían comportar de manera indebida y mucho menos consumir bebidas alcohólicas, pues si lo hacían eran castigados hasta con la pena de muerte, porque la clase gobernante de esa época era muy cautelosa de quién sería el que ocuparía el papel como regidor de la sociedad en el futuro. Años más tarde, durante la colonia, por ahí de los años 1521-1821, las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento en artes y otros oficios. La educación para los indígenas y para las mujeres era escasa o nula. En el último tercio del año 18, el gobierno real fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica gratuita para niños y otra para niñas. Ya más adelante, bajo la presidencia de Benito Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Institución Política, donde se establecía por primera vez la educación primaria de forma gratuita y obligatoria para los pobres. Se proponía la unificación educativa, en donde se debía eliminar toda clase de enseñanza religiosa. Durante la Revolución Mexicana, por ahí de los 1910 a 1917, el Congreso Constituyente elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. Y por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP,
iniciándose así una tendencia a extender la educación a más partes de la República. Bajo el mando de esta persona, la SEP desplegó una intensa actividad educativa, impulsó la alfabetización, la escuela rural, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. Es bien sabido que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios sumamente importantes, que algunos consideran para bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar es que hay dos factores que han revolucionado el modo en el que entendíamos en aquel entonces y ahora las clases. La primera es la metodología del aprendizaje y la segunda son las nuevas tecnologías. En el pasado, y si algunos de ustedes lo recuerdan, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición, ya que para estudiar el alumno repetía y repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya se daba por aprendido un tema o una lección. Se trataba de captar datos sin la necesidad de comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es más participativa, la enseñanza es más avanzada y más práctica, en donde el profesor y el alumno son dos actores que están a un mismo nivel, ya que en la educación anterior la única voz que importaba era la del superior, invalidando la opinión del alumno. En la educación de hace varios años también predominaba el esfuerzo y la disciplina, y dentro de ellas ciertas agresiones también estaban de cierto modo normalizados, por lo que la educación se regía por la obediencia. Tanto así que el profesor mandaba a llamar a los padres del menor cuando el niño o la niña cometía algún acto no adecuado y merecía ser reprendido con la autoridad de los padres. Por lo que tanto los padres como el profesor actuaban en base a un modelo rígido en donde el menor debía actuar según lo establecido, sin importar lo que él desee. Todo esto implica que el alumno recibía un doble castigo, uno en el colegio y otro en la casa. Si lo comparamos con la educación de ahora, los padres que van a la institución difícilmente aceptan las críticas que los maestros hacen hacia sus hijos, además de que la voz del menor ahora debe ser atendida y escuchada por el profesor, y en donde el castigo físico ya no es una opción para la enseñanza. En cuanto a los materiales, también ha ido evolucionando este concepto. Antes, el cuaderno, el libro y el lápiz eran las únicas herramientas fundamentales. Incluso anteriormente el profesor llevaba a clase las maquetas, mapas, el maniquí del cuerpo humano si es que quería enseñar una parte del mismo, plantillas con los gráficos que pretendía mostrar a sus alumnos. Por lo que ahora los profesores cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones son inteligentes y han sustituido al pizarrón con gis. Igualmente cuentan con mobiliario escolar ergonómico que favorece el desempeño de los estudiantes. Antes de que apareciera el Internet en nuestras vidas, para investigar sobre cualquier tema se tenía que ir a una biblioteca y pedir los libros que se necesitaban para realizar dichas tareas. Ahora nos planteamos que ya no podríamos vivir sin muchas de las comodidades que nos da el teléfono celular o una computadora. Seguro que muchos niños y adolescentes se preguntarán cómo eran o éramos capaces de estudiar antes sin el Internet. La historia de cómo ha ido evolucionando la educación es muy amplia y no cabría todo en un solo video. Sin embargo, espero que esta información que te presenté el día de hoy te haya sido de mucho interés para conocer cómo ahora hemos dado un cambio radical a la forma de enseñanza-aprendizaje. Me despido sin antes mencionarte que en el Centro de Intervención Psicológica Yorkwali damos el taller de regularización académica y el taller de tareas. Así que si estás interesado por alguno de nuestros talleres u otros de nuestros servicios, te dejo nuestros datos al final del video. Yo soy la psicóloga Valeria Galindo y esto fue Psicología con Palomitas. Bye bye.